en una semana donde la agenda se la ha tomado prácticamente lo que es el juicio de La Haya y la conmemoración que viene pronto de los 30 años del plebiscito del sí y el no. Hoy tenemos grandes invitados y los queremos invitar a ustedes entre intervencionismo y no intervencionismo. Acá estamos en Ciudadanos al Poder. Muy buenas noches, pueblo chileno. Autoridades de gobierno, políticos, dictadores vitalicios y huevadas raras. Damas de verde, de rojo, azul, amarillo y morado. Pepe Corneta, Yamilé, Yolanda Sultana, chilenos todos. ¿Cómo están? El día de hoy, jueves, acá muy contento de tener un programa más de Ciudadanos al Poder. El día de hoy tenemos entre nuestros invitados dos grandes amigos ya habituales en nuestro programa, con los cuales nosotros vamos a conversar dos temas que son bastante noticiosos en esta semana. Uno de ellos es todo lo que viene con el fallo de La Haya, las repercusiones, en qué posición hoy día se encuentra Chile versus qué posición se encuentra Bolivia, estas acusaciones de intervencionismo, y también vamos a conversar también de los 30 años del plebiscito del sí y el no que se conmemoran el día de mañana. Para conversar de esto tenemos a dos invitados. Primero que todo es Francisco Duarte, concejal demócrata cristiano de Quinta Normal. Se nos acompaña, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Sebastián, por la invitación. Y tenemos también otro habitual panelista de nuestro programa, que es Felipe Díaz, es presidente metropolitano del Partido Radical. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. No sé si decirle colega de la fundación, no sé, pero hoy día soy el conductor. Es una talla que se la vamos a explicar más adelante. Vamos a hacer un backstage de este programa. Chango, vamos a hacer un programa. ¿Por qué? Oye. Pero agradecido estar con un conductor tan importante para este canal. Y que tiene una participación en el canal. Oye, semana noticiosa, primero que todo. Semana noticiosa donde la agenda se la tomó de partida, de frentón. Nosotros tratamos de ojear las cosas que estaban pasando la semana, porque nosotros hacemos un resumen. Para la gente que nos está viendo, les contamos que nosotros enviamos los temas a los panelistas y la agenda era La Haya. Era La Haya la celebración de los 30 años. Entonces, como primera pregunta que les quiero hacer, una reflexión cortita, es, hoy día, para nosotros, o sea, en lo personal, esta es una visión que yo leía en algunos lados, tuvimos un fallo que es favorable, que nos quita la imposición de negociar algo, o de negociar lo que ellos nos pedían, o tan simple como darnos a las condiciones que nos pedían unilateralmente. Y independientemente del juicio, del resultado, de todo lo que tiene que ver el fallo, mi análisis personal, que hoy día lo fui como madurando durante estos días, es, ¿acaso Chile jugó un partido que no tenía que haber jugado? Porque yo conversaba con unos amigos que eran cientistas y les decía, bueno, no sé qué tanto tiene que ser bueno ir a solucionar un problema bilateral a 7.000 kilómetros de distancia, 12.000 kilómetros de distancia, con gente que ni siquiera habla nuestro idioma, ¿no será esto también el resultado de una política fallida, eterna, que hemos tenido con nuestros vecinos, no tan solo hoy día con Bolivia, lo tuvimos en su tiempo con Argentina, lo hemos tenido con Perú, de no poder entendernos, no poder entendernos en el barrio, en el contexto de nuestro vecindario? Francisco. Hola, buenas noches a quienes sintonizan el programa. Yo creo que, mira, Sebastián, cuando tú dices que la semana noticiosa estaba marcada por La Haya, efectivamente el gobierno ingresó el proyecto de presupuesto, podían existir, digamos, otras alternativas, pero claro. Pero la resolución por parte de la Corte Internacional de Justicia sobre la presentación del Estado boliviano en contra del Estado chileno habla más allá de una semana, de un año, sino que estamos hablando prácticamente de 150 años de historia no resuelta, porque jurídicamente puede estar resuelto a través de los tratados establecidos, pero es evidente y claro que el tema ha permanecido por más de 100 años, cada cierto tiempo, en la política pública, tanto del Estado boliviano como del Estado chileno. Por lo tanto, hay una relevancia tremenda en lo que la Corte Internacional de Justicia ha señalado. Que la pregunta que tú haces, ¿Chile tendría que haber llegado hasta la instancia de La Haya?
ese fue el Estado boliviano, fue una política boliviana de querer enmarcar la discusión sobre una eventual soberanía marítima en el Tribunal de Justicia Internacional. Por lo tanto, Chile tuvo que concurrir a defender su posición. De los conflictos territoriales que nosotros hemos tenido tanto con Argentina, con Perú y en este caso con Bolivia, de los 3 países que nosotros tenemos límite, el más complejo claramente es el caso boliviano. Porque en lo que se refiere al caso argentino y al caso peruano, tiene que ver solamente con la delimitación de las fronteras, una precisión sobre los límites fronterizos. Quizás en el caso peruano hay alguna expectativa sobre Arica, pero es una reivindicación ariqueña. Es mucho menor desde el punto de vista de las mentalidades que el caso de Bolivia, que se siente un país cercenado y metido dentro del territorio de América del Sur, y tiene esa complejidad. Por lo tanto, el que se equivocó desde mi punto de vista de no tratar de resolver el tema a través de conversaciones bilaterales fue Bolivia, que buscó la opinión de un tercero, pero un tercero claramente que en este caso era un tribunal de justicia que tiene que resolver según los méritos expuestos por las partes. ¿Tú me dices que el error boliviano fue de haber judicializado por parte de ellos? Exacto, yo creo que porque jugó en un juicio es el todo o nada, las posibilidades de salir victorioso, o en este caso de Bolivia, que uno observaba a Evo Morales, y a medida que los jueces iban relatando el fallo, cada vez tenía una cara de... Sí, a mí me pasó que nosotros en nuestra oficina empezamos a verlo, y el primer punto era dividido, y el primer punto así como, wow. Segundo punto, wow, de repente sacaron el ejemplo de Egipto. Chuta, oye, ¿qué onda? Y cuarto, y empezamos a ver el juicio una tras otra como iban cayendo. Se fue, por eso, o sea, apostó a una decisión de un tribunal internacional, y la resolución de la Corte no es un tema que se vaya a poder olvidar de manera tan fácil o soslayar. La sentencia de la Corte Internacional hace prácticamente imposible para el Estado boliviano seguir reivindicando un tema soberano. Por lo tanto, lo que surgió como una idea que les podía hacer en la perspectiva de ellos, en la sensibilidad que ellos buscaban a través de la opinión internacional, de todo lo que hizo Evo Morales en relación a la demanda marítima, se murió y hoy día quedó en una situación muy complejo para poder seguir adelante con ese tema. Felipe, consulta. Sí. Es un partido que no debió haber jugado Chile y no es el resultado también de una política exterior fallida durante mucho tiempo por nuestra diplomacia. Sebastián, mira, esto es un tema complejo, porque la verdad que tiene muchas aristas, y de acuerdo a donde uno ponga el lente en la óptica que se ve. Primero, yo creo que hoy día hay una sensación medio chauvinista de resaltar ciertos, conceptos más, delimitantes entre un país y otro, racista, un poco patriotismo, nacionalismo, que yo creo que es necesario. No obstante, para el presidente Piñera yo creo que fue un elemento importante, porque así como tú lo dijiste en un inicio, y no lo dijiste tan explícitamente, yo creo que fue una cortina de humo para una baja aprobación de Sebastián Piñera, y segundo, para temas que están ocultos pero que tienen relación con la ley, que lo voy a mencionar. Y bajo esa óptica yo creo que hay que, primero, es un tema largo de diálogo. Yo no estoy en desacuerdo que Bolivia no tenga mar, no obstante yo sé que hay un problema jurídico porque en la práctica sí tiene mar y hay una línea ahí que limitar, por lo tanto yo creo que es un tema complejo. Ahora la Haya lo que hace es ratificar un hecho de decir, mira, cuáles son nuestros límites, y en virtud de eso aquí no hay una invasión como Evo Morales ha presentado, de que casi Chile invadió, sino que esto fue producto de un conflicto y que efectivamente se ganó o se perdió, pero es lo que hay, de acuerdo a lo que tú muy bien dijiste, 150 años de historia. Yo creo que es sacarle un poco del polvo a aquello que yo creo que además de eso es doloroso, porque significa el enfrentamiento de dos pueblos hermanos. Pero seguidamente de eso, a mí me parece importante y preocupante
que esto efectivamente haya sido una estrategia política de parte del presidente Evo Morales, porque creo que el gasto en este proceso fueron más de 22.000 millones de dólares, y hoy día tenemos un país que efectivamente le falta mucho en desarrollo, donde efectivamente el nivel de cesantía es súper alto, y segundo, donde efectivamente las condiciones de pobreza en un país tan necesitado, yo creo que ahora es necesario darse este gustito y perderlo, porque más de eso, el comentario que hay de que efectivamente hubo otro expresidente de Bolivia que advirtieron que esta demanda era inviable, per se. Entonces, a mí, bueno, yo creo que es lamentable que, por un lado, quizá haya ilusionado al pueblo boliviano, pero por otro lado, yo creo que ya no es más, se termina un poco esta pugna o este conflicto o esta discusión eterna de qué es lo que es o si le corresponde más o no. No obstante a eso, me preocupa porque yo no sé qué va a pasar un poco con estas medidas de los discursos que ha hecho el presidente Sebastián Piñera. Y discúlpame que yo creo que esto es vinculante cuando nosotros tenemos a Trump hablando de Venezuela, tenemos a Sebastián Piñera también de intervención. Ah, tú lo vinculas, claro. ¿Y sabes por qué lo vinculo? Porque además con el tema de Quintero, tú no sabes que hay un acuerdo internacional donde Chile no se quiere suscribir. Sí, porque uno de el acuerdo de la ONU, lo discutimos la semana pasada. Y sabes, te lo comento, porque efectivamente el tribunal por cual se rige es La Haya. Y como nosotros no sabíamos, el país hubo hace semanas atrás varios comentarios respecto a si estábamos o no estábamos en La Haya. Nos quedamos en Bogotá, nos quedamos con el Pacto de Bogotá o no nos quedamos. ¿Qué es lo que va a ocurrir esto? Entonces, obviamente como fue favorable, el presidente Piñera sacaba harto partido, se fue Antofagasta casi con la bandera chilena gigante, pero efectivamente yo no sé qué va a ocurrir con otros temas que son de fondo. Es decir, ¿qué va a ocurrir con Quintero y este tema? O sea, entonces, yo creo que aquí hay hartos puntos que no creo que haya que enganchar tanto, sino que tenemos una visión más macro de lo que está ocurriendo internacionalmente. O sea, con medidas totalmente neoliberales, claro, hacia el mercado. O sea, yo entiendo, o lo que hago entender, lo que me hago entender es que desde esta lógica de que tú me planteas, o sea, este conflicto podría ser ocupado como los mineros, como un efecto de los mineros, un efecto de los 33, que los tuvimos con los papelitos, tuvimos al presidente con los papelitos, yo creo que hasta cuando ya terminó su periodo, y esto, lo que tú me quieres contar, o sea, lo que tú me dices es que, claro, todo este tema de La Haya va a ser una cortina de humo para temas como que nos salimos del acuerdo vergonzoso que nosotros mismos habíamos promulgado, o sea, habíamos llamado a hacer, o sea, nosotros fuimos los que promulgamos esto. Así, la semana pasada lo dijimos en el programa, que esto era como la comparación que hizo Lago Weber era muy, muy clara, era como que hacíamos un asado, invitamos a todos los vecinos y nosotros no comíamos carne. O sea, porque no, entonces como la carne tiene algo, parece que la carne no está buena. Entonces habíamos hecho un papelón diplomático, hace semanas atrás en la ONU, habíamos hecho un papelón diplomático, y hoy día La Haya nos acaba de poner nuevamente en la primera línea, que internamente está tapando lo que es el acuerdo de Quintero, la baja de la desaprobación del presidente y un montón de medidas que estábamos discutiendo sobre la ley de amnistía que se quiere sacar, que era el tema de los que tenían más de 80 años de pena, con la mitad cumplida podían tener una salida humanitaria. Bueno, y a eso te digo, aula segura, que también lo discutimos la semana pasada. Modificación, una ley que quiere, un proyecto de ley que presentó, la ley de género que la que tiene el Tribunal Constitucional. Y una ley que le pusieron ley misceláneo, que quiere cambiar las medidas respecto a la luz eléctrica, y eso está pasando a corbata. Entonces, yo, cuidado con eso, con estos síntomas, porque la verdad que tras esto, para mí, hay cosas que son más preocupantes que tienen que ver con este modelo o este estilo Trump que está poniendo en todos estos países sudamericanos, latinos, tratando de imponer que el mercado es lo mejor, y aquí tenemos los efectos de eso. Entonces, perdón. Bajo toda esta discusión que es lógica, que se da después de un fallo, de apreciaciones, de tanto un lado como otro, hay una que llamó mucho la atención, que se podría hoy día analizar si es intervencionismo o no intervencionismo, que fue la del expresidente Frey, que en su discurso en La Moneda, que llamó el presidente Piñera a los expresidentes, dijo, bueno, esperamos que el próximo presidente que nosotros nos toque dialogar que nos toque conversar, tenga mayor, que quiera dialogar, o sea, haciendo una clara alusión a que, bueno, saquen por favor a Evo. Eso causó mucha polémica en Bolivia. También sectores políticos de
de nuestro país hicieron pequeños como alcance que esto podría ser un tipo de intervencionismo. ¿Es algún tipo de intervencionismo para ti? Yo creo que ¿Fue un error? Porque hay cosas que no se dicen. Hay cosas que dice, pucha, oye, está reclamando. Ya, uno no lo dice. ¿Esto no debió haberlo dicho el presidente? evidente que no. Ya. Evidente que no. Ahora, yo creo que previo a la sentencia del tribunal, estuvimos hablando que Chile es un país serio, que Chile es un país que respeta, digamos, la jurisprudencia internacional, que respeta los tratados acuerdos. y que somos un país sobrio. Pero parece que la sobriedad nos duró hasta que conocimos el número de jueces que aprobaron, digamos, o rechazaron la apuesta boliviana, y ahí la sobriedad se olvidó. Porque efectivamente tampoco me parece que en el Palacio de Gobierno los funcionarios del gobierno hubiesen estado con banderas chilenas, o que el presidente al día siguiente se dirija a Antofagasta. Que estaba todo montado, esta Sí, cuestión o era, sea, era de cajón. ¿no? Entonces la sobriedad se va perdiendo. Ahora, Y nos vamos embriagando con alguna alternativa. Esa necesidad de involucrarse en la política interna de otros países, cuando nosotros tenemos como bastantes tareas pendientes, como para estar mirando siempre otros lugares, porque efectivamente, claro, uno podrá compartir que a lo mejor no fue la mejor decisión de Evo Morales de llevar este tema a la Corte Internacional de Justicia, pero lo empezamos a vincular con el tema de la reelección de Evo Morales, Claro. y por qué Evo Morales se perpetúa en el poder, pero esta misma clase política no hace la misma referencia con la señora Angela Merkel en Alemania, no hace lo mismo con Vladimir Putin, que va a terminar gobernando 25 años en Rusia. Entonces, claro, a los países latinoamericanos que nosotros comenzamos a observar, o que no me parece de dónde provienen, del sector político que provienen, o las políticas que han impulsado, empezar a señalar que ellos son la piedra, la piedra del tope para el progreso de sus países. Yo creo que el Estado boliviano se jugó sus cartas, pero no para generar un perjuicio al pueblo boliviano. Todo lo contrario. ¿Fue una mala apuesta de Evo Morales? Bueno, desde Chile sí, para nosotros fue una mala apuesta de él. Fue una mala apuesta que le puede comenzar el inicio de su fin en la dirección del gobierno boliviano. Pero en su interna, no Pero en su solo interna. intervenir en su interna. Ahora, que nosotros, que dirigentes políticos nuestros, comiencen a decir quién debe gobernar, o en Argentina, o en Bolivia, o en Venezuela, no corresponde. Más allá que frente a hechos puntuales, como violación a los derechos humanos, o cuando las democracias se rompen de manera evidente, poder tener una opinión. Pero empezar a decir quién debe gobernar en un país, efectivamente es intervenir en la política interna de los países. Felipe, ¿hay intervencionismo en esta declaración del presidente? ¿O le estamos dando demasiada? Porque también puede ser que alguien me diga, oye, pero ¿sabes qué? Le estáis dando mucho. Si al final es, bueno, lo tiró, no es para tanto, no es tan grave, o sí, claramente hay intervencionismo. Mira, como partí el inicio, yo creo que hay muchas aristas. A mí a veces me da la impresión de que esto a veces es una pasada de cuenta por tantos comentarios que ha hecho Evo Morales. Yo creo que también hay que recordar que Araldo Muñoz, presidente hoy día actual del PP, también fue bastante crítico y hubo varios malos entendidos por parte la declaración de Aldo Muñoz fue gritando. Entonces, no tenemos nada. Así, entonces, la verdad que a mí me da la impresión de que por parte de los dirigentes de la centroizquierda, la verdad que es como una pasada de cuenta, decir, sabéis que este no se portó muy bien. Y además también decir de que este problema la hay aparte con la presidenta Michelle Bachelet, y hoy día también hay que decirlo, gente del gobierno Michelle Bachelet enfrentó lo más duro de esta de la defensa de la Haya, que ojo, también es importante decirlo, es decir, esto es fruto de un trabajo que se hizo en el otro gobierno, no en este. Y respecto a eso, claro, a mí me parece que también hay un aprovechamiento político en tratar, o un oportunismo en tratar de decir, hay que sacar a este tipo, a Evo, que la verdad que le ha hecho muy mal a las relaciones bilaterales entre Bolivia y Chile, y eso es cierto, porque la verdad que han sido ácidos sus críticas. Ahora, yo de repente tengo mis teorías particulares de que aquí hay un efecto más grande, y no puedo no decirlo, del presidente o las ideas norteamericanas, porque ocurre que los ataques directos son a Venezuela, a Bolivia, respecto a todo lo que ha ocurrido. Es decir, hoy día no hablamos nada de lo que está ocurriendo en Argentina. Está preocupado por la inflación. Me entendí que la verdad que ahí hay que hacer una seria intervención, porque la verdad que los niveles de cesantía de hambruna en Argentina están llegando al límite que ya no se habían visto hace, ¿cuánto? 10, 15, 20 años. Entonces, la verdad que termina siendo una situación preocupante,
Entonces, yo creo que, mira, los límites a veces no existen. Yo creo que el tema de la frontera y un poco, yo creo que hoy día en un mundo más globalizado, donde hoy día tenemos a Chile con cantidad de personas inmigrantes, hablar de qué es lo que es chileno o tratar de sacar adelante ciertos principios tan patrióticos, nacionalistas, yo creo que es necesario para los problemas que hoy día hay en Chile y que sí que son preocupantes. Es decir, mira la bencina cómo está subiendo, es decir, probablemente llega a 1.000 pesos, a lucas, y te puedo nombrar otras cosas así, es decir, ¿qué decimos respecto a la segura? Que se va a empezar a probar, ¿me entiendes? Es decir, cómo de esta forma el director puede decir o no sancionar ciertos alumnos, es decir, a mí me parece totalmente represivo. Y así la reforma tributaria, y así esta ley de energía, y así, es decir, yo creo que hay temas que son, problemas que son más de fondo, más que ver si la haya o los límites efectivamente corresponden o no, porque yo creo que Chile hizo lo que tenía que hacer. Y yo creo que lo más preocupante era lo que Evo dijo, que Antofagasta era de ellos, y por eso también surge esta preocupación casi nacionalista, desafortunada también. Como dato, esa declaración de Evo de Antofagasta fue presentada a la Corte como prueba. Una de las pruebas de los últimos alegatos de Chile fue el tuit de Evo Morales, donde él hace alusión de que Antofagasta será de Antofagasta, de Bolivia. Entonces ese fue uno de los argumentos que se presentó en los alegatos. Yo me tocó ver, un tema que me gusta mucho, y me tocó verlo, y fue una de las presentaciones, y creo que ese fue como el freno de mano que le pusieron a Evo de parar un poco, porque en un momento volvió a bajar sus controversias tan paulatinas con nuestro país. Es que eso es lo bueno de la sentencia de la Corte Internacional. Yo lo encuentro interesante, que efectivamente lo que hace es con evidencias, no con aspiraciones, no con dichos, no con conversaciones, porque todo eso entra dentro de un marco aspiracional. La Corte, cuando va desestimando uno a una las argumentaciones por parte de Bolivia, que parecían muy plausibles para cualquier persona, no, es que una vez conversaron Pinochet y Banzer y tenían un acuerdo de charaña, y pareciera ser, si no hay acuerdos por escrito, formales, que evidencian la voluntad de esos estados, el resto son meras aspiraciones o conversaciones. Ahora, entonces, internacionalmente, y tanto internacionalmente como internamente, nos deja claramente establecido que tenemos la capacidad y la posibilidad de dialogar sobre todos los temas, pero no porque dialoguemos y hablemos de temas estamos generando compromisos al hablarlo, sino que estamos tratando de generar algunas alternativas de solución, porque de lo contrario terminaríamos inhibidos de conversar, de no poder hablar, porque de lo contrario estoy generando expectativas y todo sería vinculante. Felipe, ahora, tu comentario que voy a hacer, pero quiero que también me respondas, y después David, ¿cuál es el proceso ahora que tenemos que tener con Bolivia? Hoy día, ¿cuál es el proceso ahora? ¿Tiene que ser Chile quien se acerque? Porque hoy día salía Pérez, el ex canciller Perelloma, diciendo no, nosotros no tenemos que ser los primeros que vayamos a conversar. ¿Cuál es tu...? Mira, yo creo que desde lo político, y eso quería referirme, uno tiene que propiciar el diálogo. Y ojalá Chile pudiese dar el ejemplo, por lo menos, de que está la voluntad para poder conversar. Yo creo que bajando un poco la intensidad de las críticas que ha hecho el presidente Evo Morales. Pero yo también quiero mencionar de que a lo mejor sería bueno conversar, porque hace tiempo, no sé si estaba este tema de gas por mar, que yo creo que es interesante también de analizar. Es decir, hoy día los combustibles, cuánto nos cuesta y cómo nosotros se los compramos, porque creo que ya ni siquiera se lo compramos a Argentina, sino que creo que ya es otro conducto que viene de... Entonces, pero que aún así el costo hoy día energéticamente es carísimo en relación a los combustibles. Entonces, 100% dependiente. Absolutamente, además de extranjero, ni siquiera nada nacional. Aquí nosotros no producimos nada de energía, y recién estamos viendo el tema eólico en el norte y hasta ahí nomás, y tenemos un tema petrolero, pero pero muy pequeño. Entonces, ¿qué te quiero mencionar? Es de que yo creo que nosotros tenemos que propiciar el diálogo, y si esto genera mayor oportunidades para los hermanos bolivianos y chilenos, yo creo que bienvenido sea. Tú conociste Bolivia, Sebastián, y muy bien tú sabes, yo también conozco Bolivia, los niveles sanitarios son horribles, hay niveles de servicio que todavía le faltan mayor modernización, y yo creo que ahí hay que preocuparse todavía en las calles. Yo he visto todavía, fue muy chocante ver a un niño
de 6, 7 años durmiendo en la calle, pero además de eso agarrado donde él vendía productos. Y yo te digo, ¿qué eso me preocupa más de Bolivia de lo que hoy día pudiese ocurrir respecto a un par de metros más? Porque además de eso hay otro tema, Sebastián. Es decir, ¿cuánto del mar es nuestro? Y ahí viene otra discusión. Claro, la grande familia, ¿me entiendes? Y los grandes negocios. ¿Cuánto es la inversión pública al patrimonio costero? También hay otro tema, hay una promulgación, un proyecto de ley que se quiere dar, que es privatizar hasta el borde costero. Entonces también es una pelea de fondo que también entra en que lo que debería ser nacionalismo, cómo nos cuidamos. Vamos a partir al segundo tema, pero nos vamos a ir a unos comerciales, porque también quiero contarle al público, es que estamos creando comerciales con los distintos auspiciadores que tenemos, así que estamos creando comerciales, así que ahora vamos a ver los comerciales de nuestros auspiciadores. Así que nos vamos a comerciales y volvemos. Hola, soy Nicole Mulson y aquí soy Femi. Hola, soy Bessie Gallardo y aquí soy Nazi. Y juntas somos Feminazis a mucha honra. Y los queremos invitar todos los miércoles a las 20:30 horas a tener una hora de conversación entretenida junto a Nazi, junto a Femi, ¿sí? Y junto a grandes invitadas para poder hablar de feminismo, identidad de género, machismo, patriarcado. Lo vamos a pasar bien, vamos a cantar canciones, vamos a hacer un poco de humor, vamos a hacer un poco de muchas cosas y vamos a analizar la realidad de este cambio de paradigma que estamos viviendo hoy día en nuestro país. Ya saben, todos los miércoles a las 20:30 horas por El Vecino Normal de Quinta Normal. Nos vemos. Nos vemos. Hola a todos, soy David Blanco y los quiero invitar a participar todos los jueves del programa Ciudadanos al Poder. Queremos que usted participe en el debate que tenemos con distintas personalidades del mundo político y social sobre la contingencia nacional. Los esperamos todos los jueves por las pantallas de El Vecino Normal. Volvemos con el segundo bloque, acá de Ciudadanos al Poder, muy contentos con nuestro invitado, hemos conversado ahí, recién analizamos todo lo que era el tema de la Haya, el fallo, lo que se dijo de intervenciones, y nos vamos a ir a un tema que se va a tomar esta semana. O sea, si claramente la Haya fue el tema que pasó, el que viene a partir de ya hoy día a las 8 de la noche, La Moneda celebraba los 30 años del plebiscito del sí y el no, y ¿qué es lo que hacía? Va a iluminar la casa, el Palacio Moneda, el Palacio de Gobierno. Entonces desde hoy día van a empezar las reivindicaciones, van a empezar los reproches, se va a empezar a decir cuánto participó cada uno, se va a encarar quiénes participaron, quiénes no participaron, pero independientemente del análisis o la situación que se encontraba cada uno en un proceso que sí nadie puede restarse, que fue creo que el más terrible, arrastraba el periodo más terrible de la historia de Chile. A 30 años, mi pregunta es abierta, a 30 años del plebiscito y ya en democracia, mi pregunta es, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Seguimos siendo porque esta es una palabra que ocupa mucho hoy día en las protestas, seguimos siendo una dictadura comercial, una dictadura neoliberal, que a 30 años, ¿qué es lo pro y qué es lo contra de todo esto? Empezando con Felipe. Mira, primero creo yo que nosotros todavía seguimos arrastrando productos de la dictadura, es decir, a mí me parece todavía que yo creo que todavía nos falta, es decir, es un tema de la Constitución. Claro, la gran deuda. La gran deuda para el país, para Chile, y yo creo que ahí nosotros podríamos un poco reflexionar de cuál ha sido lo que tenemos que aprender de este proceso. Pero a pesar de eso, yo creo que ya se aprendió o ya se pagó lo que se debería haber aprendido, es decir, ya tuvo un proceso doloroso la última elección presidencial. Y hoy día lo que está ocurriendo de manera natural es que todos los partidos de centro-izquierda, que es una visión que yo tengo, se están uniendo para tratar de, a través de la unidad, recuperar aquello que nosotros consideramos importante, que hoy día el gobierno y un estilo de hacer política en el país que es totalmente distinto a lo que hoy día vemos nosotros en el país con Sebastián Piñera. Entonces, yo creo que la reflexión se está haciendo, se está trabajando. Yo te comento que incluso dentro de los partidos de oposición, más que decir de la ex nueva mayoría, incluyendo el PRO, también participa de estas actividades.
se está organizando también encuentros mensuales. Incluso hay uno el 20 de octubre en San Joaquín que se llama Ordenamiento Territorial, Vivienda y Calidad de Vida. Es decir, tratando de armar un programa que nos pueda unificar, tratando de unir Sí, este pero, proceso. Felipe, yo puedo entender que hoy día, a 30 años, a lo mejor caminamos, miramos y dijimos, uff, aprendimos. O sea, uff, chuta, mira a dónde estamos, nos hemos aprendido y nos estamos sentando en la unidad. En un contexto de una derecha que está avanzando en la región, en el mundo, está avanzando pero súper fuerte, con la restricción de algunos derechos que hemos ganado. Pero mi pregunta va un poquito más allá, van a decir, tenemos 30 años de democracia, tenemos 30 años, y la pregunta es, ¿qué ha sido lo bueno y lo malo de esto? O sea, claramente no tener una constitución en democracia es algo que es el gran ícono de lo que no se ha podido lograr. Porque, o sea, no podemos todavía cambiar una constitución que estuvo hecho en dictadura, que todos sabemos cómo se elaboró. Entonces, mi pregunta, Francisco, es, a 30 años, ¿qué es lo bueno y lo malo de estos 30 años después de una elección que hizo el quiebra al periodo más nefasto de nuestra historia chilena? En mi percepción, Sebastián, mira, un país se construye en una secuencia de continuidad. Entonces, la secuencia de continuidad desde, vamos a decir, los años 60 a los años 90, que ahí pueden haber 2-3 generaciones involucradas, que construyen primero un modelo de ideario de cambio profundo en el país y que se va logrando, y después tenemos la larga noche de la dictadura por 17 años, pero los actores generacionales seguían siendo los mismos. Logramos, digamos, recuperar la democracia, y en una agenda ya distinta, digamos, a los años 60-70, seguimos con una modernización del país, con amarras institucionales, con, como dijo el presidente Erwin, en la medida de lo posible, se fue avanzando, que puede parecer, a la luz de 30 años, que fue positivo o fue negativo, que pudimos hacer más cosas, que pudimos haber avanzado de manera más sistemática. Pero yo quiero recoger e ilustrar con el otro día escuchaba una conferencia, entonces, en la cual se decía, y estaba hablando de la transición española, que también la Constitución española cumple 40 años, la del 78. Y el mismo conflicto de la transición, del fracaso, del pacto. Entonces uno de los intervinientes señalaba que para Thomas Jefferson, una de las personas que redacta la Constitución norteamericana, uno de los elementos centrales es que cada generación tiene la necesidad propia de poner sus reglas del juego. Por lo tanto, es entendible que cada generación, y por eso la Constitución norteamericana es la misma, pero tiene enmiendas, porque va modificando según las necesidades de esa nación. Yo creo que ese es el mayor debe que nosotros tenemos. Que estas generaciones que dieron un avance sustantivo al país, vive con las reglas, con unas reglas del pasado. Claro. Y lo que debemos hacer, desde mi punto de vista, es esta nueva generación de chilenos que nace a finales de la dictadura, que crece ya en el retorno a la democracia, en la bonanza económica de los años 90, de un Chile que se modernizaba rápidamente, con una percepción también de la incorporación de la revolución tecnológica muy distinta, es qué quieren pactar del país. Entonces, más allá de que efectivamente, y aquí todos vamos a concordar, que la Constitución del 80 tiene un origen ilegítimo, porque se hace con un plebiscito donde no habían registros electorales, donde no existía ningún mecanismo para decir si esa votación correspondía o no correspondía. ¿Cuántos votaron? Y la estructura que el aparato cívico-militar implementa a través de la Constitución, eso se agotó. Pero se agotó para que unas nuevas generaciones vuelvan a pactar y pactemos el Chile del siglo XXI, no con la mirada atrás. Yo, de las cosas que encontraba acertadas y que me ha hecho sentido, es el acto de mañana que tiene el concepto de el Chile que nos debemos. Yo creo que nos falta ese. Tenemos un Chile que nos debemos, pero no para aquellas generaciones que fuimos capaces, de nuestros padres o nuestros abuelos, que construyeron un Chile mucho más justo, sino que nos debemos un Chile con la mirada al siglo XXI y con esta
nuevas generaciones que han irrumpido de manera muy positiva desde mi punto de vista. Y además, Sebastián, yo creo que más que la crítica de fondo, porque yo creo que sí se ha avanzado, ¿ah? Tú muy bien lo diste como ejemplo, es que no se puede volver a repetir, tener 15 años de dictadura, donde efectivamente yo creo que todavía seguimos soportando, y yo incluso que viví los últimos periodos de dictadura, y que todavía nosotros seguimos arrastrando ese dolor y ese sufrimiento. Yo creo que más, yo tengo 33 años, yo soy más joven de lo que tú crees, Sebastián, pero respecto a eso yo creo que hay cosas que son buenas. Es decir, yo creo que nunca más en Chile puede haber un proceso que no sea democrático. Y yo creo que eso es lo que tiene que propiciar. Por lo tanto, yo creo que hay cosas más positivas que negativas. Ahora, hay que actualizarse a los tiempos de hoy. Es decir, hoy día el modelo de mercado que impera, yo creo que ahí está el gran problema hoy día de nuestra sociedad, ¿eh? La sociedad del mundo. La sociedad del mundo globalizada también, de que significa que hay que tener más porque esto significa éxito. Yo creo que la gran crisis es donde hoy día hay que pensar. Y ahí yo creo que hay que actualizarse a los tiempos de ahora y ver qué cosas podrían mejorar. Yo creo, me hago responsable un poco de lo bueno y lo malo, pero sí quiero decir con lo que voy a plantear es que yo creo que lo que hay que cambiar para adelante, o que hay que mejorar, o hay que hacer la autocrítica es aquellos que los partidos centro-izquierda hicieron teniendo gobierno. Porque hay que mencionar, es decir, hubo casos de corrupción que fueron graves para el país, muy dolorosos. El caso Coima y podríamos nombrar muchos más, que yo creo que le hicieron daño a la ciudadanía, que confiaron en un sector. Y yo creo que eso hay que tratar de evaluar a futuro y tratar de ir mejorando, sacar un poco a estos líderes que le hicieron muy mal a la política de todos los partidos y tratar de fortalecer la centroizquierda en un proyecto totalmente distinto, porque resulta una paradoja, Sebastián, que hoy día estén en el gobierno aquellos que fueron partícipes también de la dictadura militar, con cargos de ministros, secretarios y otros cargos más. Y además de eso, hoy día con lo que yo siempre he planteado, lo he dicho aquí en este programa, con un programa de gobierno más muy mentiroso, hoy día también la tasa de desempleo ha aumentado y una tasa de desaprovechación que ha bajado respecto al presidente Sebastián Piñera, y un cambio de reforma que da la impresión, aquella frase del raspado a la olla. Entonces yo creo que es preocupante lo que está ocurriendo en el país hoy día actualmente, y es lo que hoy día yo vuelvo a insistir, porque hay unidad, Sebastián, por lo menos de los partidos centro-izquierda, en tratar de cambiar las cosas y hacer las cosas mejor de lo que se hizo o se pudo hacer. Y yo encuentro, es bueno siempre valorar los procesos políticos que los países tienen, reflexionar sobre ellos y avanzar. Pero lo que no me parece es que cada quien quiera construir sus propias versiones de los procesos. Porque cuando estamos hablando de los 30 años del plebiscito del no, gran parte de los ciudadanos que se expresaron ese día están vivos, vivieron el proceso. Entonces cuando hoy veo sectores de la derecha hablando que el 5 de octubre es una fiesta de la democracia, que no solamente el tema del triunfo del no, sino que este es un tema casi republicano de todo, o sea, mira, podemos tener opiniones, pero tampoco caigamos en la frescura. Si la construcción de que las fuerzas de izquierda, de centro izquierda, participaran de ese acto electoral, no es porque meramente estuviese incluido en la constitución de la dictadura. Fueron discusiones profundas, fueron diferencias profundas en nuestros sectores, para convencernos de que esa era una posibilidad, un camino de derrotar la institucionalidad. Entonces, cuando hoy día veo la derecha, o personeros de la derecha, que participaron de la dictadura cívico-militar, hablando de la gesta del 5 de octubre como que si fueran propietarios ellos también, cuando llamaron a votar por el sí, para que el dictador tuviera 8 años más en el poder, eso yo no encuentro una frescura. Eso no encuentro de verdad una frescura. Porque la construcción de la gesta es muy popular. Habla así de cosas que hoy día hemos perdido, por ejemplo en los partidos políticos, porque fueron los partidos políticos, los acuerdos entre partidos políticos, los que posibilitó una apuesta de que la gente se inscribiera en los registros electorales, con toda la desconfianza que existía. Recordad que antes se inscribía uno. Claro, había que inscribirse. Había que ir. Y creo que la última inscripción fue con Piñera. Piñera Bachelet Lavín. Sí, ¿hace cuántos años fue? Claro, o sea, hasta esa elección 2012, y de ahí para allá estaban todos inscritos. Había un liderazgo por parte de los partidos que dijeron, vamos por este camino, y la ciudad supieron interpretar
y liderar lo que esa ciudadanía quería. Pero que hoy día la derecha quiera decir que ellos forman parte también de esa gesta que posibilitó un retorno a la democracia ordenado, Sí. que fue generando mejoras, lo encuentro de verdad una frescura. Bueno, hoy día estaba leyendo recién, antes de que empezara el programa, chequeando alguna información, salía la ministra Cecilia Pérez diciendo que esto no era patrimonio de un solo sector de la población, que gran parte de este avance era por su decisión de competir. Entonces, como que justificando el negacionismo, que es la gran arma que hoy día ha tenido un sector de la política en negar hechos, en negar actitudes, el negacionismo que le hace muy mal a esta sociedad. Sacarlo un poco del plebiscito del día, sacarlo un poco del 5 y decir, ok, estamos a 30 años, mañana empiezan las conmemoraciones y hace un tiempo atrás se viene acunando y es lo que tú has conversado un poco, la idea de que la izquierda debe ir unida. En esta máquina que ha traído la derecha, ya tanto en las municipales que vienen, y en todo lo que se viene, la izquierda debe ir unida. La pregunta es, a lo que nos ha pasado, mirando un poco hacia atrás, la última elección presidencial, hoy día, sin más, le estaba contando que estuvo el senador Guillé, estuvo en un programa en la mañana, acá a las 12 del día. Entonces, ya con la historia que hemos mirado, ustedes ya, Demócrata Cristiano, Partido Radical, la pregunta ¿es la unidad la primera fase que la izquierda debe afrontar, el primer paso que debemos dar para poder retomar el poder? Francisco. Mira, sin duda que no es posible acceder al poder político si no nos transformamos en una mayoría. Yo creo que el gran plus que tenemos en la centroizquierda es la diversidad del pensamiento, pero una diversidad de pensamiento que se entronca en mínimos comunes, que tienen que ver con la mejora de calidad de vida de la sociedad, pero no a partir del individualismo de las personas, sino que somos como sociedad capaces de ir mejorando en nuestra calidad de vida. Por lo tanto, la unidad es un tema fundamental. Ahora, ¿existe solo un tipo de unidad? Yo no creo que exista solo un tipo de unidad. O sea, que todos tengamos que convivir de manera permanente en la misma habitación, porque hay temas que efectivamente nos separan, y es bueno y legítimo que así sea. Pero tenemos que tener la conciencia y la madurez política para saber que somos la mayoría social de un país, pero para ser la mayoría política tenemos que aunar nuestras fuerzas en los mínimos comunes que la ciudadanía espera de nosotros. Por lo tanto, unidad sí. A la unidad hay que buscarle los matices necesarios para la sana convivencia. Los puntos de unión, Felipe. Sí, yo creo que la unidad es indispensable hoy día, porque además la unidad fue la que se vinculó el 5 de octubre para poder ganar un plebiscito. Y aquí entendiendo la diferencia de todos los partidos políticos por razones obvias. Y además dejando de lado que van a haber acuerdos que son electorales y que tienen que ver con qué partido efectivamente uno saca elegido y que tiene que ver con el número matemático electoral para poder sacar a nuestros candidatos. Pero sí hay que tener una unidad, y una unidad tiene que estar en sintonía con los movimientos sociales, sin exclusión, donde todos importan, para poder ganar la de la derecha. Yo creo que hoy día eso es importante. Y aquí el diálogo permanente, las diferencias, aceptando estas pugnas que han habido a veces respecto a los adiciones de los partidos políticos, está fuera de lo que la ciudadanía o la base de nuestros partidos quieren, que efectivamente es unidad. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que se nos viene para adelante, tratar de competir, de enfrentar estos escenarios políticos bastante críticos, haciendo una oposición real y constructiva, y tratar de parar a aquellos que consideramos nosotros que van de medio de aquellos que sufren, de los más desposeídos, de los pobres, de la clase media chilena, trabajadora, que yo creo que ahí es donde están los problemas, donde poco vemos o poca sintonía está por desinformación. Porque la verdad que si tú no le preguntas al ciudadano común y corriente, estos procesos políticos a ellos probablemente ya sea cotidiano. Porque hoy día Chile ha cambiado, es decir, hoy día no podemos hablar nosotros ni del sí o el no, cuando una generación que está antes de dictadura o que vivió la dictadura, o aquellos que solamente conocieron la democracia. El tiempo ha cambiado y yo creo que eso hay que actualizarse. Hoy día podemos tener una mesa sentada esas tres generaciones.
La que vio la dictadura, la que vio el cambio de democracia y la que no conoce nada de la nueva, la que entiende hoy día que desconoce un poco la historia pasada. Entonces, hoy día en esa diversidad también tenemos hoy día que entendernos todos iguales y lograr un acuerdo. Yo les quiero dar las gracias por la conversación, estuvo bastante entretenida. Darle las gracias a la gente que estuvo conectada con nosotros, hoy día el capítulo número 7. Este programa va a tener una fusión, les cuento. Va a tener hoy día vamos a tener los días jueves, ya vamos a tener el programa donde vamos a conversar entre 2 o 3 panelistas, donde vamos a discutir los temas de la semana, y vamos a sacar un programa el día martes, que va a tener el mismo nombre, que se llama Ciudadanos al Poder, donde vamos a tener un invitado. Un invitado, y a ese invitado, en el buen sentido de la palabra, le vamos a interrogar, lo vamos a apretar, y vamos a poder conversar un poco del acontecer nacional, lo vamos a dedicar, lo vamos a estudiar un poco, lo vamos a hoy día vino el senador Guillé, vamos a traer personajes, queremos dar la vuelta completa de los últimos presidenciables, estamos creciendo como programa, como canal también. Les quiero contar que tenemos 4 meses de vida, el 9 de octubre cumplimos 4 meses, o sea, somos unos bebés en transmisión, así que estamos muy agradecidos por la sintonía, contarles que tenemos 120.000 visitas al mes en nuestros diferentes programas, así que estamos muy contentos. Muchas gracias, Francisco, por haber venido. Muchas gracias, Felipe. Un saludito. Al que quieras. A los asistentes de la educación de la comuna de Quinta Normal, el día 1 de octubre, el día de los asistentes de la educación, un abrazo, un beso para todos. Súper bien. Y yo invitarlos mañana al Paseo Burle, a la fiesta de la democracia, a conmemorar este día a las 5 de la tarde, porque además de eso va a ser una fiesta entretenida, porque vienen Villa Cariño, vienen varios grupos musicales. Para todas las generaciones. Para todas las generaciones. Está bastante entretenido. Entendiendo que es importante la democracia en este país y eso no lo podemos perder, y ojalá nunca más vuelva a haber una dictadura como fue tan terrible que la que tuvimos que vivir 15 años. Muchas gracias, nos despedimos. Ciudadanos al Poder, capítulo 7. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches, pueblo chileno. Autoridades de gobierno, políticos, dictadores vitalicios y huevadas raras. Damas de verde, de rojo, azul, amarillo y morado. Pepe Corneta, Yamilé, Yolanda Sultana, chilenos todos.